absolutamente. Ahora bien, el abandono temprano del sistema educativo, que muchos adolescentes y jóvenes no logren culminar la educación media básica, y más aún, muchos más aún, no logren aprobar, culminar la educación media superior, bueno, genera condiciones para una temprana inserción en el mercado laboral de muchos adolescentes y jóvenes, aunque no pertenezcan a familias de contexto vulnerable, aunque no haya factores socioeconómicos que exijan, por así decirlo, la temprana incorporación en el mercado laboral, sino simplemente que se constituye la inserción en el mercado laboral como una ruta alternativa de emancipación. Y finalmente el hecho de que muchos adolescentes y jóvenes en Uruguay no hayan completado la educación media, ya sea la educación media básica o la educación media superior, compromete no solo sus chances de desarrollo, afecta, reduce no solamente sus oportunidades en términos individuales o familiares de desarrollo en el futuro como jóvenes, como adultos, jóvenes y adultos que conformarán nuevas familias y sobre sus espaldas descansará la reproducción de la sociedad uruguaya. Ellos son los padres de los niños que irán naciendo en Uruguay en los próximos años. No solo afecta sus oportunidades de desarrollo en términos individuales, sino, en última instancia, por lo que acabo de señalar, afecta las posibilidades de desarrollo del país. En tanto, el capital educativo de una población es absolutamente clave, y en particular para un país con las características de Uruguay, para alcanzar mayores niveles de desarrollo en un sentido amplio e integral y, por cierto, también para alcanzar un crecimiento sostenido en el tiempo. Y en ese sentido quisiera finalizar con algunos datos que a nuestro juicio ilustran algunos de los riesgos implícitos en esta situación, frente a este fenómeno de reducidos niveles de egreso de la educación media básica y media superior, a este fenómeno de estancamiento al que hacíamos referencia y, por cierto, también a este fenómeno de inequidad al que hacíamos referencia. Si a corto plazo, a corto y mediano plazo, la sociedad uruguaya, a través del sistema educativo, con el concurso de todos los actores involucrados, no logra revertir esta situación, probablemente corramos el riesgo de tener en los próximos años, si es que ya no ocurre en la actualidad, una sociedad en términos de capital educativo alcanzado por la población joven, por la población adulta, una sociedad partida en tercios. ¿Partida en tercios en qué sentido? Bueno, si tomamos, y simplemente a título de datos que permiten ilustrar esta afirmación, si tomamos a la población entre 21 y 29 años de Uruguay, datos del año 2009 de la encuesta continua de hogares, ¿qué nos encontramos en esa población? En los jóvenes de 21 a 29 años que, como decía hace unos minutos, se están formando nuevas familias, se están teniendo niños. Muchos de los niños que hoy están ingresando al sistema educativo, a la educación formal, a la educación primaria o a la educación preescolar. Bueno, nos encontramos tres segmentos claramente diferenciados. Aproximadamente un tercio de esta población, entre 21 y 29 años, no logró completar la educación media básica. Completó la educación primaria, prácticamente todos estos jóvenes de 21 a 29 años completaron la educación primaria, el 96% de ellos, no obstante lo cual cabe señalar que aún hoy hay un 3 o 4% de los jóvenes que no lograron siquiera completar la educación primaria, y allí desde luego estamos frente a fenómenos de extrema vulneración, de escasísimo capital educativo, pero este grupo de alguna manera podría ser subsumido dentro de ese primer tercio que tiene claramente un bajo nivel educativo máximo alcanzado, un bajo capital educativo. El primer tercio a lo sumo logró completar la educación primaria. Completó la educación primaria, pero no logró completar la educación media básica. Es decir, no logró alcanzar el objetivo que, insisto, está en nuestro marco legal como, o estuvo planteado como nivel educativo obligatorio a comienzos de la década del 70. Estamos hablando allí de aproximadamente 149.000 jóvenes, aproximadamente 150.000 jóvenes entre 21 años y 29 años de edad que no lograron completar la educación media básica. El segundo tercio se compone por aquellos jóvenes que lograron completar la educación media básica,
pero no lograron completar la educación media superior. Un tercio, más o menos, de toda esa población de 21 a 29 años de edad. 34,7% entre los más jóvenes de ese grupo, 21 a 23 años, 31,2% entre los de 24 a 26, 29,4% entre los de 27 a 29 años, pero, grosso modo, en esa población de 21 a 29 años, ese segundo tercio corresponde al de los jóvenes que completaron la educación media básica, pero no lograron completar la educación media superior y, por tanto, no están en condiciones formales de acceder a la educación terciaria. Y, por último, el último tercio que corresponde a jóvenes que sí lograron culminar la educación media superior, independientemente de que hayan proseguido en el sistema educativo, que estén estudiando en la educación terciaria, universitaria o en formación docente en la actualidad. Un país partido en tercios, en términos de capital educativo, bueno, tiene consecuencias muy serias, muy graves, muy preocupantes en términos de desarrollo para el país en sentido integral, en términos de crecimiento económico y, por cierto, en términos de integración social. Con ese capital educativo, las chances, las oportunidades de inserción en el mercado laboral, de desarrollo, de conformación de un proyecto de vida autónomo, independiente, se ven seriamente afectadas. Las chances que tiene un joven que ha logrado culminar la educación media superior, haya proseguido o no estudiando en la educación terciaria, son muy diferentes y así